Les invito a estar en actitud de oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, que moras en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque nos permites alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. En esta hora, Padre, te ofrecemos este orden de culto que se va a llevar a cabo. Que tú bendigas, Señor, cada uno de los puntos que se van a desarrollar, que sea de edificación, Padre, para cada uno de nosotros, Señor, y que también a través de cada uno de estos puntos tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 100 del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Estamos muy agradecidos, amados hermanos, en esta mañana porque el Señor nos permite llegar a nuestros primeros 14 años como coro Mensajeros del Rey. Yo les invito que ahí donde están, en sus hogares, toda la iglesia unida con gozo, con alegría, podamos hacer esta oración de gratitud a nuestro Padre Dios por estos 14 primeros años de nuestro coro Mensajeros del Rey. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora de la mañana, Señor, que tú nos concedes la vida, Señor. Gracias por la vida del coro Mensajeros del Rey, que en este día, Señor,
tú has elegido, Padre amado, para que podamos estar celebrando, Señor, aunque sea de esta manera virtual, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades, tú sabes lo que estamos pasando, Señor, pero en este día queremos alabarte, glorificarte, Señor, porque solamente tú eres digno y merecedor de la suprema y bendita alabanza, Señor. Recibe la gratitud de nuestro corazón, recibe la gratitud, Señor, de parte de todos los hermanos directores que han estado en este coro, mensajeros del Rey. Te pedimos, Padre, que tú recibas, Señor, la gloria, la alabanza que solamente es tuya, Señor. Gracias por la vida de tu pueblo, Señor, que siempre ha estado apoyándonos en sus oraciones y en todo, Señor, lo que se ha necesitado en nuestro consistorio. Bendito Padre, gracias te damos, bendito Dios, porque no tenemos con qué pagarte todas tus bondades y tus misericordias. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributan loor al Rey soberano, al buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás soñará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. En este día especial, estimados hermanos, les invito para que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14. Les invito para que vayamos al versículo 15, y allí la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu,
pero cantaré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El tema que en esta mañana, estimados hermanos, comparto con ustedes, emerge de la misma palabra de nuestro Dios, y este tema es principios de la adoración verdadera. Estamos en este día celebrando en primer lugar el triunfo que nuestro Señor Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario, pero también el triunfo que Él alcanzó al resucitar de entre los muertos. Este día es un día de gran gozo, es un día de regocijo, donde el pueblo de Dios celebramos el triunfo que nuestro Señor Jesucristo alcanzó en favor nuestro, al librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte y la condenación eterna. Pero también, estimados hermanos, este día es un día de acción de gracias, pues el ministerio de la iglesia que desempeña el coro hoy es un día especial para nuestros hermanos que han sentido el llamado de Dios y han obedecido al llamado de Dios al integrar el coro mensajeros del gran Rey. Es un aniversario más de este hermoso ministerio que ha servido en mucho para la gloria de nuestro Dios, pero también para la edificación de su pueblo. En este día especial en que nuestros hermanos, integrantes del coro, su director y aún toda la iglesia, queremos recordar, estimados hermanos, en este aniversario más de este hermoso ministerio en la iglesia, queremos recordar cuáles son los principios de la adoración verdadera. El apóstol Pablo nos hace un llamado muy claro. Al escribir estas palabras, esta enseñanza a la iglesia de Corinto, les dice a los hermanos en este versículo, ¿qué pues? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace. Y pasa a lo siguiente, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia? ¿Qué es lo que Pablo quiere lograr en la vida de la iglesia, en los ministerios que se desempeñaban en la vida de la iglesia de los Corintios? Recordemos, hermanos, un tantito el contexto en el cual el apóstol Pablo escribió este mensaje a los Corintios. Recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Éfeso, donde también había otra iglesia muy importante. Pablo había sido informado de las situaciones que se estaban generando dentro de la iglesia. Y uno de los problemas que estaba enfrentando la vida de la iglesia era precisamente el don de la adoración que la iglesia desarrollaba como pueblo de Dios. De tal manera que aún los hermanos en sus reuniones, cuando ellos se congregaban y cantaban y oraban y ponían en función cada uno de los dones que Dios les había dado,
Algo estaba sucediendo en la vida de la iglesia que estaba distorsionando y estaba desviando el verdadero propósito de la adoración. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos indica en el capítulo 11, donde el apóstol Pablo dice claramente de lo que estaba sucediendo en el interior de la iglesia. En el versículo 17, allí Pablo nos dice: al anunciaros esto, ¿qué sigue? No os alabo, hermanos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué situación más lamentable estaba sucediendo en la vida de la iglesia de los Corintios? Pablo está tratando el asunto de la adoración en la vida de la iglesia de Corinto, una situación que Dios mismo ha dado a la iglesia para que ésta reconozca en todos los sentidos y en todo momento al único Dios verdadero, pero para que también la iglesia sea edificada. La adoración es una de las bendiciones con las cuales Dios ha dotado a la vida de su iglesia, con las cuales Dios ha enriquecido la vida de su pueblo. Pero en Corinto estaba sucediendo algo que Pablo está tratando aquí de corregir. Nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el aniversario de nuestro coro en nuestra iglesia? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué usamos este texto? Porque creo que es de vital importancia, estimados hermanos, que el coro Mensajeros del Rey y toda la iglesia Nueva Jerusalén, a lo largo de nuestro peregrinar y en este tiempo, podamos nosotros echar una mirada atrás y hacer un análisis de cómo estamos nosotros desarrollando este importante ministerio con el cual Dios ha dotado la vida de su iglesia. Dios nos ha llamado para seguir creciendo. Dios ha puesto al coro en la iglesia para seguir creciendo, para seguir mejorando en calidad de voz, en sus ensayos, que sin duda alguna en los propósitos de Dios pronto creemos que se va a reanudar esta actividad de ensayos con el coro. Y es importante que el coro pueda hacer un autoanálisis y toda la iglesia lo haga también sobre esta gran bendición con la cual Dios nos ha dotado, el don de adorar a Dios, ese don tan maravilloso. Por eso es importante que analicemos aquellos principios que Dios nos ha dado para que podamos nosotros hoy hacer lo correcto con este maravilloso don con el cual Dios nos ha dotado y ha dotado al coro de la iglesia. Lo primero es que la adoración verdadera se centra en Dios. Estimados hermanos, debemos hacer un análisis de esto. La Biblia nos dice que fuimos creados. Somos seres creados. Y si fuimos creados, entonces la Biblia dice que hay un único ser quien creó todas las cosas, quien hizo todas las cosas de la nada. Y este ser es el Dios
personal, el Dios que se ha revelado en su palabra. Por lo tanto, si somos seres creados, Dios es nuestro creador, porque desde el principio y hasta el final, Dios se revela como el único Dios creador. La historia de la vida, nuestra historia, comienza precisamente en el hecho de que la Biblia misma dice, Dios mismo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es creador por excelencia. Pero también es importante que recordemos, estimados hermanos de la iglesia y especialmente el coro, fuimos creados para adorar. El propósito por el cual Dios nos creó fue para la adoración. Este es el propósito de nuestra existencia. Dios nos dio el ser, nos dotó de grandes y maravillosos dones y talentos para que cumplamos fielmente con este propósito de la adoración. Existimos para adorar al Creador, para reverenciar al Creador. Dios nos dotó de inteligencia, nos dotó de todo lo bueno, de todo lo maravilloso. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza, y por lo tanto, nuestro propósito es, aquí en el mundo, en la tierra, es de adorar al único Dios verdadero. Debemos reconocer también que ante este plan maravilloso de Dios, el diablo frustró completamente con la caída de nuestros primeros padres. La entrada del pecado al mundo distorsionó el propósito de nuestra existencia. Pero Dios, en su grande misericordia, nos muestra su verdad en medio de nuestra caída en el pecado. Y Dios nos redime para que podamos nosotros cumplir con esa tarea de la adoración al único Dios verdadero, y lo hace, estimados hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde se desprende el segundo principio de la adoración verdadera. La adoración verdadera se enfoca en la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino para redimirnos de nuestro pecado y llevarnos nuevamente a la reconciliación con nuestro Creador, porque en el pecado fuimos alejados de la gloria de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos alejó de nuestro Creador y dejó nuestro entendimiento y nuestras emociones y nuestra conciencia la dejó en plena oscuridad. Cuando el pecado entró, nos llevó a un estado de muerte, de separación de nuestro Creador. Pero Jesús, quien es la imagen viva de nuestro Dios, vino a este mundo para mostrarnos el camino de la verdad y de la vida, y mediante su obra en la cruz del Calvario, reconciliarnos nuevamente con nuestro Creador. Por eso, el apóstol Pablo mismo, cuando escribe a los romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha reconciliado con Él mismo. Y Cristo es para nosotros la cabeza de la iglesia. Por ejemplo, también cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, cuando
está ayudando a la iglesia de Colosenses también a centrar su vida en la obra de Cristo. Él escribió lo siguiente en el versículo 15 al 20. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estimados hermanos, qué gran verdad encontramos aquí. Por medio de Cristo fuimos reconciliados con nuestro Creador, y nuestra adoración, el ministerio del coro, debe estar centrado precisamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Los integrantes del coro hoy, estimados hermanos, y toda la iglesia, debemos mirar a Cristo con todo su esplendor, y debemos consagrar nuestras vidas solo a Cristo, porque la adoración verdadera se enfoca en la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. También por esta razón el apóstol Pablo, cuando escribió la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, allí el apóstol Pablo enseñó lo siguiente: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estimados hermanos del coro y la iglesia, la adoración verdadera se centra en la existencia de nuestro único Dios verdadero, pero también se centra en la persona de Jesús, quien nos redimió de nuestro pecado. Pero también, estimados hermanos, la adoración verdadera se fundamenta solo en la palabra de Dios. Estimados hermanos, la palabra de Dios es la base de todo lo que hacemos, de todo lo que realizamos como iglesia. La palabra de Dios determina la forma y el estilo cómo hemos de desarrollar nuestro ministerio. Si a la iglesia se le pide que lea y estudie la palabra de Dios, entonces la exigencia es mayor para los que ocupamos una función especial en la iglesia, como lo es el ministerio del coro también. Todos los miembros del coro de la iglesia se deben estar fundamentando cada día más en la palabra de Dios. La vida consagrada a la palabra de Dios es una vida que guía a la consagración a Cristo y a la consagración al único Dios verdadero. La Biblia, la palabra de Dios, debe estar presente en la vida de cada uno de los integrantes del coro, a lo mismo que en la vida de toda la iglesia. Pero de manera especial se le exige a los miembros del coro, a los que participan en este importante ministerio, que sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, sus emociones, sus ideas sean guiados todo el tiempo por la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Si a Josué se le pidió en el importante ministerio que él iba a desempeñar en la vida del pueblo de Israel, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que todo lo que emprendas, todo lo que hagas, todo te saldrá bien. Estimados hermanos del coro y la iglesia, es importante que fundamentemos nuestra vida en la guía, la dirección maravillosa de la palabra de Dios. Los coristas, los integrantes del coro deben ser personas lectoras de la palabra de Dios y consagradas a la palabra del Señor, porque solo la palabra de Dios nos llenará de ese poder santificador que el Espíritu Santo ha de ejercer en nuestras vidas para guiarnos hacia la adoración al único que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y al único Dios que nos creó y nos sustenta todo el tiempo. Pero también, estimados hermanos, la adoración verdadera es para la edificación del pueblo de Dios. Aunque la adoración se trata de Dios y no de nosotros, la verdadera adoración es para edificar a los creyentes en mente y corazón, para que la iglesia pueda estar creciendo en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios hacia un hombre maduro, hacia un nuevo hombre maduro en la fe, tal como lo plantea el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. La adoración tiene una dimensión tanto vertical como horizontal. Vertical porque es hacia Dios en primer lugar, al cual debemos adorar, al cual debemos reconocer en todo momento. Y es horizontal porque se dirige el mensaje también a la iglesia. Este mensaje que ha de beneficiar y ha de edificar a la iglesia y ha de seguir construyendo el reino de Dios en el corazón de cada creyente. Entonces, estimados hermanos, la preparación y la presentación del coro no son un mero show, no es un mero espectáculo, no lo es. Es un ministerio de gran valor en la vida de la iglesia, porque en primer lugar es para glorificar al único Dios verdadero, para exaltar el nombre de aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos que como miembros de la iglesia y especialmente los que integran el coro, vidas consagradas a la palabra de Dios, porque el ministerio del coro es para edificar también la vida de la iglesia. Estimados hermanos, como miembros del coro, en el nombre del Señor, les pedimos que tomemos muy en cuenta estos principios y de esta manera puedan continuar con este importante ministerio en la vida de la Iglesia Nueva Jerusalén. Que Dios les bendiga, su palabra, como ya ha sido expresada, les siga preparando en mente y corazón para hacer como el apóstol Pablo lo ha enseñado aquí. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Que Dios les bendiga y que la vida de ustedes como coro, como participantes de este importante ministerio, junto con su director, siga siendo bendecida por el Señor, y tomemos muy en cuenta y muy en serio estos principios que la palabra de Dios nos ha dado en este día especial. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre
en este maravilloso ministerio y la iglesia sea bendecida por este ministerio importante. Bendiciones a todos y el Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén y amén. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, Padre Santo, a tus hijos, a los integrantes de este coro, mensajeros del Rey, cumplir un año más, Padre Santo. Gracias te damos, Padre bendito, porque sin duda alguna, Señor, tú nos has sostenido. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos sigas animando, Padre bendito, porque solamente, Padre Santo, por tu misericordia es que nos das, Padre bendito, ese privilegio de adorarte, de glorificar tu nombre a través de estas alabanzas, Señor. Que este orden de culto, Padre Santo, haya sido grato delante de ti y perdónanos, Señor, si en algo te hemos fallado, te hemos ofendido, Padre bendito. Gracias te damos por el mensaje que hemos escuchado en este día. Y bendice al pastor, Señor, dale más sabiduría y entendimiento.
pensamiento, Padre. Ayuda, Señor, a este coro y también te rogamos por el director, Padre bendito. Ayúdanos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y ahora, hermanos míos, que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, que la guía y la consolación del Espíritu Santo sea con vosotros, con nuestros hermanos integrantes del coro, con su director, con nuestros hermanos enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.